Bueno, tenemos el caso de homología en el caso afín, que los rayos son paralelos, ¿vale? Y ahora, si pensamos que los rayos no son paralelos, entonces cojo una figura cualquiera, por ejemplo, otra vez el triángulo, que es sencillo, y ahora es el mismo caso, pero el centro está localizado aquí de forma finita. Entonces, digamos que ese prisma, es el punto que estaba en el infinito, se acercó y se transformó en una pirámide, si pensamos tridimensionalmente, ¿no? Y entonces tenemos que, por ejemplo, el homólogo del punto A, pues es este, A'. ¿Vale? Y ahora tenemos que el eje lo puedo poner en cualquier posición. Para que se parezca a este ejercicio lo puedo poner así, por ejemplo. Lo voy a poner así. Vale. Bueno, pues este sería el enunciado del ejercicio. Tenemos el centro de proyección de la homología, tenemos un triángulo, tenemos el eje y ya podemos resolver el ejercicio. Las propiedades son las mismas que esto, la diferencia es que ahora va a haber rectas límites, ¿no? Y la diferencia es que aquí, si pensamos en 3D, la transformación de esta figura en esta es mediante, como vemos aquí, mediante un prisma, ¿no? Que secciona pues dos partes del prisma, y esas dos secciones son tales que están en planos que se cortan en el eje, ¿no? Aquí también lo podemos hacer en 3D, sería una pirámide, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar haciéndolo en 2D. Entonces dejamos en rojo el enunciado y hacemos igual que aquí. Las rectas homólogas se cortan en el eje, por lo tanto prolongamos esta línea y ya sabemos que este es un punto de intersección, ¿vale? Y ahí se cortan las homólogas, ¿no? Eso quiere decir que si AB se corta en el punto P, pues también A'B' se cortará también en el punto P, ¿vale? Entonces, nos sale algo lejos, podría acercarlo más si quisiera. Bueno, vamos a hacerlo así, aunque nos salga lejos. Bueno, tenemos ya que el homólogo de B queda ahí abajo. Vamos a hacer, porque sale fuera del papel, vamos a hacer que el punto A', por ejemplo, esté aquí, ¿vale? Para que se vea más claro. Entonces tengo aquí, sabemos que B' va a quedar sobre esta línea y también va a quedar sobre esta línea. Entonces la intersección de ambas genera ahí el punto homólogo de B, que es B', ¿vale? O sea que ya tenemos el homólogo de A es A' y de B, B', ¿vale? Podemos marcar la línea que es homóloga, el segmento homólogo, que es este. O sea que AB se transforma en A'B', ¿vale? Bueno, hacemos lo mismo que hicimos con el otro ejercicio. El punto C, si prolongamos AC, corta aquí, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues aquí exactamente igual, pues ahí tenemos A', pues A'C' pasará por esta línea. Bueno, eso quiere decir que el homólogo del punto C quedará alineado con O y queda aquí. Por tanto, ya tenemos ahí el homólogo de ese triángulo, ¿vale? Bueno, por regla general, pues igual que aquí está acotado, no hay rectas límites, no hay rectas en infinito, y entonces aquí el triángulo se transforma en triángulo. Aquí por regla general también, pero bueno, puede haber excepciones. Puede ser un triángulo que va al infinito, vuelve por detrás y le pasa algo así, ¿no? Bueno, ya lo veremos en un caso particular, que la recta límite corte al triángulo, ¿no? Son casos ya extraños de teoremas de interpolaridad, que se llaman, y son más difíciles de ver. En principio nos quedamos con esto. Ahí tenemos las dos figuras homólogas, ¿no? Y ahora se pide calcular las rectas límites, ¿vale? Bueno, hasta aquí no hay dudas, ¿no? Fijaros, se cumplen siempre las propiedades. Las homólogas se cortan en un punto del eje. Se cortan en un punto del eje, ¿vale? Si hacemos también C', B' y CB, también se cortarán allí lejos en un punto del eje. Y la otra propiedad era que OA' están alineados, OB, B' están alineados, o CC' también, ¿vale? O sea que siempre se van a cumplir esas dos propiedades, ¿vale? Bueno, por último, para hacer las rectas límites, simplemente cogemos dos líneas homólogas, ¿vale? Cualesquiera. Entonces, por ejemplo, la línea homóloga AB pasa por aquí. La voy a marcar en rojo para que se vea bien. Es esta, ¿no? Y la homóloga de ella se corta en el eje, es esta. A'B', ¿vale? Bueno, pues fijaros
que lo único que hay que hacer para obtener los límites siempre es, por el centro de proyección, dos paralelas a esas líneas, ¿vale? Bueno, pues si hacemos una paralela a esta línea, a ver, hacemos una paralela a esta recta por O, ¿vale? Y hacemos otra paralela a la otra homóloga, a la homóloga de ella, por O. Bueno, pues tenemos ahí un punto y allí fuera, nos sale fuera, a ver, cogemos aquí una hoja, a ver, para que nos quede dentro. Esto por homotecia se puede calcular el punto, pero no vamos a alargar más el ejercicio. Bueno, tenemos ahí un punto de intersección, tenemos aquí otro y tenemos el eje. Bueno, pues lo único que hay que hacer es, por esos dos puntos, aquí siempre sale un romboide, ¿no? Salvo casos muy excepcionales. Entonces tendremos que hacer una línea paralela a esta, al eje, siempre las límites paralelas al eje, ¿vale? Aquí tenemos una y aquí tendremos la otra, ¿vale? Y fijaros que siempre la distancia del eje a una límite es igual que la distancia de O a la otra límite, ¿vale? Bueno, ¿qué significa esto en el espacio? Fijaros que aquí tenemos una pirámide seccionada por dos planos y aquí tenemos unas rectas límites. Vamos a ver lo que significan también en el espacio. En el plano hemos seguido las dos propiedades, hemos obtenido el romboide para obtener estas líneas y aquí, como ya está muy grande el dibujo, vamos a hacerlo en pequeño para que se vea una significación espacial de esto, ¿no? Porque esto, ya dijimos que esto tiene su aplicación práctica, ¿no? Y puede verse una homología en muchos sitios, ¿no? Y vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Entonces cogemos otra hoja y dibujamos ese detalle, ¿no? Entonces dibujamos, por ejemplo, ahora lo hacemos en el espacio directamente, tenemos un plano. Tenemos otro plano que se corta en una recta que sabemos que es el eje, ¿vale? Y por último tenemos una pirámide que es seccionada por los dos planos, ¿vale? Entonces de repente tenemos aquí un triángulo que viene por aquí. Es el triángulo sección y corta aquí en el eje, ¿vale? Como veis, estas tres líneas se cortan en estos tres puntos, ¿de acuerdo? Bueno, todo el mundo lo ve, ¿no? Una pirámide cuya base es ese triángulo. Y al prolongar los lados se cortan en el eje, ¿de acuerdo? Bueno, si ahora de repente digo que la transformada de esta línea, o sea, la homóloga, en este caso, pues es esta, pues aquí tenemos la sección que pasa por estos dos puntos, ¿vale? Y como esta corta aquí, necesariamente esta cortará aquí. Y como esta corta aquí, necesariamente estos tres puntos estarán alineados. Bueno, pues tenemos aquí un triángulo. La sección en geometría la ponemos por líneas paralelas equidistantes a 45 grados. Y aquí tenemos el otro triángulo, ¿vale? Bueno, pues esas son las dos secciones que produce la pirámide. ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Todo el mundo ve que efectivamente si prolongamos este lado y este se cortan aquí en el eje? Si prolongamos estos dos se cortan en el eje. Sí, se ve. Bueno, pues si tenemos esto, entonces, ¿qué significaría entonces las rectas límites? Bueno, pues por el punto central de esa homología hacíamos una paralela a cualquiera de las homólogas, por ejemplo a esta. Hacemos una paralela a esta y a su homóloga, que es esta, ¿vale? Haciendo paralelas a las dos, teníamos sus homólogas, ¿vale? Entonces, haciendo una paralela a esta por O, y vamos a verlo en el espacio, su significación, tenemos aquí esto. Y haciendo otra paralela, fijaros que le hemos hecho esta, y otra paralela a esta otra, tenemos aquí este otro punto. Bueno, tenemos ahí en los puntos de intersección la posición de las dos líneas que son límites y que son paralelas al eje, siempre. O sea que hago aquí una paralela y hago aquí abajo otra paralela, ¿vale?
Bueno, pues como ya lo tenemos en 3D, vamos a intentar interpretar qué significa esto. ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien me puede dar una hipótesis? ¿A alguien se le ocurre qué puede ser esto? Esta cosa rara. Bueno, pues vamos a sombrearlo, a ver si sombreando surge la luz. Bueno, todo el mundo ve ahí la pirámide, sí, se ve. Eso es fundamental, si no vemos la pirámide... Fijaros, esta es la pirámide, esta es una cara. Bueno, y llega aquí, ahí es cortada por el plano, luego pasa por aquí debajo y luego continuaría por ahí hacia abajo, ¿no? Entonces remarcamos bien esta línea y esta línea, ¿vale? Ahora continúa por ahí abajo, está detrás del plano y viene por aquí. Aquí insinúo porque por debajo ya no nos interesa, o sea que la pirámide continuaría por ahí, ¿vale? Esta forma de representar inacabado, ¿alguien sabe el nombre en dibujo técnico? Bueno, es una rotura, ¿vale? Se representa con línea así, irregular, hecha a mano. En AutoCAD, si lo estáis utilizando, es el comando boceto, y entonces os permite hacer una línea así, ¿vale? Bueno, tenemos esta cara y tenemos esta otra. Esta otra viene por aquí, vamos a darle un poco menos de sombra, por aquí. Bueno, todo el mundo entiende que la sección de este plano, que voy a sombrear un poco para que se diferencie del otro, este plano, ¿vale? Y ponerle más sombra por detrás de la figura. O sea que este plano, diferenciado de esto, contiene a la sección inferior y esta es. Y la intersección de los dos planos es el eje de la homología, ¿vale? Este es el centro de la homología y hemos hecho una paralela a este plano, obteniendo aquí un punto de intersección con la prolongación de su homóloga y ahí tenemos una límite, ¿vale? Entonces vamos a nombrar, este es el punto A, este es su homólogo A', ¿vale? Fijaros que las homólogas se cortan en el eje, como decíamos, ¿vale? Y ahora lo que tenemos es que al hacer una paralela a esta línea tenemos ahí el punto límite de esta recta, que es el homólogo del punto que está en infinito, ¿vale? O sea que esta línea irá al infinito y el punto, la imagen del punto del infinito pues será esta, ¿vale? Y como esto está sin prima, pues ponemos aquí L, y esto es con prima, ponemos L', ¿vale? Bueno, interpretación espacial. Bueno, pues esto sería lo mismo que en una perspectiva el horizonte. El horizonte es la imagen de la línea que está al final de todo, del plano. ¿Lo veis, no? ¿Se entiende? Entonces, si veis ahí el horizonte, marcáis el horizonte. ¿Qué pasa? Que en perspectiva cónica no solemos utilizar aquí un ángulo distinto de 90. La homología, la perspectiva es un caso de homología. Con lo cual, si entendemos esto, luego lo aplicamos en perspectiva y todas las propiedades que utilicemos en la homología, luego las podemos utilizar en la perspectiva. Pero esto es un elemento más genérico que la perspectiva, ¿vale? Prueba de ello que se mantiene pese a que este ángulo no sea de 90, ¿no? En perspectiva, pues también podemos utilizar ángulos distintos de 90 en cónica, ¿no? Pero, por regla general, por varias cuestiones que ya veremos, utilizamos el de 90, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que serviría, pues sería que esto es una sección de una pirámide y otra sección. Y vemos que una de las propiedades para calcular secciones que veremos más adelante es que las secciones se cortan en el eje, ¿vale? Otra de las aplicaciones sería la sombra. Como decíamos, la sombra de este triángulo desde este punto de luz será este, sobre este otro plano, ¿no? Vale. Otra de las aplicaciones es en las perspectivas, en las axonometrías, en las caballeras, en las militares, en todas siempre va a haber este tipo de transformación, aunque a veces este punto está en el infinito y a veces está localizado como aquí en la cónica, ¿vale? O sea que tenemos múltiples aplicaciones para el caso de la homología. Y es importante lo de la recta límite, porque la recta límite nos va a dar, en realidad, pues lo que son esas líneas ideales, imágenes de las rectas en infinito, en el caso de la perspectiva cónica, ¿vale? Bueno, pues hecha ya esta explicación y teniendo ahí nuestra pirámide, con una homología espacial que podemos convertir en plana si quitamos la pirámide y nos quedamos solo con puntos y rectas, ¿no? Podríamos obtener ahí la homóloga de cualquier figura, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros ahora en una cosa curiosa y es que, por ejemplo, el punto este tiene su transformado aquí. Este lo tiene aquí, este lo tiene aquí.
Y si cogemos, por ejemplo, este punto, ¿dónde tiene la imagen? Que alguien me lo diga. Fijaros, por ejemplo, este punto, ¿cuál es su homólogo? Pues como la línea homóloga de esta es esta, el homólogo de C es C'. Si cojo otro punto más alejado, el D, vale, el homólogo de este punto lo alineo con O y quedan todos sobre esta recta. Entonces tenemos A', C', bueno, C' es esto de aquí, esto no es C'. Entonces el homólogo de D pues quedará aquí, ¿vale? D', ¿vale? Si me alejo más, fijaros que me voy acercando cada vez más a este punto, ¿no? Entonces, ¿este qué será el homólogo de qué? Del infinito, efectivamente. O sea, el punto E es el homólogo, la imagen del punto que está en infinito, porque las paralelas se cortan en infinito. Y si, por ejemplo, cojo este punto, ahora luego al revés, cojo de este lado, el homólogo de este punto, del punto H, por ejemplo, ¿dónde quedará? Bueno, pues alineo con C, y donde me corte esta línea ahí detrás, tengo el homólogo de este punto en la intersección de estas dos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, eso quiere decir que si en vez de poner un triángulo aquí, lo coloco aquí, entonces sale un triángulo que tiene dos puntos en el infinito, ¿vale? Vale, bueno, pues ese os lo dejo para que lo intentéis hacer. Entonces, yo planteo el caso finito y sería este, por ejemplo. Tenemos esta figura con la recta límite, el eje y este triángulo. Bueno, si quiero hacer el homólogo, tengo aquí el centro, por ejemplo. Bueno, pues prolongo esta línea, la homóloga de esta línea, como este punto tiene su homólogo en el infinito, pues será esta, una paralela, ¿vale? Y el homólogo de este punto será este, donde corte ahí detrás, ¿vale? Eso quiere decir que el homólogo de este triángulo es este otro, ¿vale? O sea que tenemos que el homólogo de ese triángulo es este. Vale, ahí tenemos, ¿no? Bueno, pues fijaros que si yo este punto, con este punto lo que hago es colocarlo aquí, ¿a alguien se le ocurre qué dará si coloco el triángulo así? Pues será un triángulo que tiene un punto en el infinito, ¿vale? Y entonces será algo como esto, saldrá algo así, ¿vale? Mientras que si el triángulo corta en dos puntos, será un triángulo con dos puntos en el infinito, o sea que será algo como esto, así. Este es el homólogo de un triángulo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí va a ser, en realidad, la homóloga, el triángulo va al infinito, vuelve del infinito por este lado y cae aquí, ¿vale? Bueno, pues para saber estos ejercicios, seguimos este método y lo único que tenemos que hacer es, si este punto está en el infinito, entonces su imagen, eso quiere decir que el homólogo de ese triángulo va a ser esta figura, mientras que si el triángulo es secante con esta recta límite, nos saldrá esta figura tan extraña, ¿no? Vale. Con esto podemos deducir qué figuras pueden ir al infinito y cómo las veríamos con total precisión si tuviéramos un ojo que pudiera ver por detrás también, pero solo vemos hacia adelante, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí.